eh, que generaba una sobreexplotación, digamos. Bueno, lo que en la cuarta diapositiva se puede ver el video que analizamos, que era que lo que se estudiaba era el arroyo Prickly Pear Creek, en el que había dos situaciones. Por un lado, en la zona de este arroyo, digamos, comenzó a llegar gente, la que empezó a utilizar el agua del arroyo para la agricultura. A medida que fue llegando más gente, cada vez el arroyo se iba quedando más seco, digamos. Entonces, lo que impulsó el Estado, o sea, la ley que propuso el Estado en sí fue, perdón, porque el que llegara primero al arroyo tenía como una como una ley, el que llega primero tiene más derechos, por decirlo en pocas palabras. Entonces, el que no lo usaba perdía estos derechos primarios superiores que tenía sobre el agua. Okay. Entonces, era como que el Estado no tiraba un incentivo para que se regulara el uso del agua, sino por el contrario, hacía que la gente lo utilizara aún más, porque si no, se creía que se perdía ese derecho superior que tenía sobre los demás. Por un lado estaba eso, y otro lado que utilizaba alrededor de 5 pintas de agua para producir una pinta de cerveza. Entonces utilizaba agua por demás. Pero también estaba preocupada esta industria en reducir el consumo de agua como para dar otra imagen a sus clientes, digamos. Lo que se propuso entonces, ante un Estado que no intervenía y que no incentivaba a cuidar el agua, lo que se propuso fue pagarle a los agricultores para que estos no digamos, no utilizaran el agua y que la mantengan en el arroyo. Okay. Y por otro lado, medirla y crear como bonos, digamos, no sé si es bonos la palabra, como certificados sobre cada galón de agua, por ejemplo, para que los cerveceros la adquieran y así medir más o menos su uso. De esta manera igual lograron que el río recuperase algo de su caudal. Entonces, por un lado se observa esta externalidad negativa y cómo se aplica el caso del teorema de Coase, que ante un Estado que no interviene y que no incentiva, se tiene que negociar entre las partes sin que se superen, digamos, sin que se superen los costos de transacción. Y hasta ahí. Ya está ahí. Eso es todo lo que Bien. Entonces acá lo que tenemos es, bueno, esto es lo que estaba en el teorema de Coase. Lo que tenemos, a ver si yo te voy a mencionar un par de temas adicionales como para aclarar algunos conceptos. Vos pasaste primero por lo que son externalidades positivas y negativas, definimos un poco eso, y después estaba el tema del teorema de Coase. El teorema de Coase lo que plantea es lo siguiente, que la existencia de externalidades, tanto positivas como negativas,
que generan ciertos problemas de asignación de recursos entre fabricar o no fabricar un cierto bien, ¿no? Porque, ¿qué era lo que pasaba? Cuando vos tenés una externalidad positiva, lo que pasa es que generás un beneficio a otros agentes que no terminan pagando por esa producción de ese bien, ¿sí? Y cuando tenés una externalidad negativa, generás un daño en terceros que no pueden evitarlo, ¿sí? Entonces, tiende a producirse más de aquel bien que genera externalidades negativas, de lo que sería socialmente óptimo, y tiende a producirse menos de aquel bien que genera externalidades positivas, de lo que sería socialmente óptimo. Entonces, un enfoque plantea que esto se da por la naturaleza de la propia externalidad. La existencia de externalidad es la que genera esta mala asignación. Y lo que plantea Coase es que en realidad no está por ahí el tema, sino que nosotros lo que tenemos que mirar es cómo están definidos los derechos de propiedad y cuáles son los costos de transacción para ponernos de acuerdo entre los diferentes agentes económicos. Aún en presencia de externalidades, si los costos de transacción, es decir, los costos de ponernos de acuerdo entre vos y yo, son bajos y está bien definido el derecho de propiedad para contaminar o no contaminar, para tener una externalidad positiva o una externalidad negativa, la verdad que entre nosotros dos nos podríamos poner de acuerdo y llegar a una solución socialmente óptima. Entonces, este planteo lo que hace es trabajar sobre esos dos issues, sobre lo que tiene que ver con esa definición clara de los derechos y el tema de los costos de transacción. Ahora vamos al efecto que estábamos diciendo en el arroyo. Lo que se plantea en el arroyo es que la propiedad en el uso, el derecho en el uso del agua no está tan claramente definido. Entonces, en realidad lo que se había hecho era, bueno, todos lo pueden usar, porque no se podía excluir a nadie en un primer momento. Claro. Cuando empieza a haber más gente que quiere usar que la que estaba disponible, lo que se hace es, se asigna prioridad a los que llegaron primero. Esos los que tienen los derechos primeros de propiedad. Entonces, le das derecho a usar el agua a otra persona en tanto y en cuanto el que llegó primero haya podido usar su agua. Como el primero, si no la usa, no le pagan por no usarla, él tiene incentivo a usar toda el agua que pueda, ¿sí? Hasta que, entre comillas, el beneficio de utilizar el agua sea cero, el beneficio adicional, el beneficio marginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no se puede aprovechar el agua que no utiliza y que deja en el arroyo. Entonces esto genera una sobreexplotación por parte de aquellos que tienen los derechos primarios de agua, ¿sí? Y esta sobreexplotación redunda en que se agota el arroyo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces dice, Sí. si trabajamos sobre la definición del derecho y le damos a la persona que usa el agua o que no usa el agua a tener y a ejercer ese derecho sobre ese galón de agua, sobre ese litro de agua, sobre ese poco uso de agua, vos le das a la persona que si quiere no usar el agua y mantenerla en el arroyo, que alguien se lo pague eso. Porque si no se lo pagan y él no puede ejercer el derecho, no tendría incentivos. ¿Estamos? Entonces, a partir de ese esquema, de definir bien claro esto, se busca después quién tiene algún interés por comprar ese derecho de agua que se quede en el arroyo. Y ahí entra el tema de lo de las empresas cerveceras, el tema de buscar compañías que puedan llegar a pagar por remediar el uso excesivo de algún recurso. Y esos serían los que comprarían al agricultor que no utiliza el agua por no usarla y dejarla en el arroyo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es, le definís bien el derecho de propiedad y haces que esa persona lo pueda ejercer y hacer valer y poder cobrarlo. Por usarlo o por no usarlo, por hacer lo que quiera con el agua, pero que si quiere que el agua se quede, que también lo cobre. ¿Ok? Y el instrumento tiene que ser de fácil uso, porque si no es fácil ponerse de acuerdo, también, de acuerdo a lo que está establecido justamente por Coase, diciendo las dificultades para ponernos de acuerdo también hacen a que lleguemos a soluciones ineficientes. En cambio acá, si vos generás un instrumento fácil, esto podríamos llegar a tener una solución. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Listo, creo que no mucho más. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir de esto? ¿O preguntas?
Yo tengo una sola pregunta que me Dale. quedo dando vuelta. En el caso de las compañías cerveceras, Sí. que tienen tienen que comprar estos certificados, digamos. Sí. ¿Cómo se hace para medir de que no se compre por demás? Y si compran por demás, ¿cuál es el problema? Queda más agua en el Y arroyo. el arroyo se sigue explotando y sería lo mismo. Si compran de más, es que compren de más es que dejen más agua adentro del arroyo. ¿Cuál es el problema? Ah, si compran Las es para compañías, las dejarlo. compañías, las compañías compraban para mantenerlo, ¿entendés? No para, las compañías ya usan el agua, la usan en su... Las compañías que compraban por mantener el agua en el arroyo, no por sacarla. Es una compañía responsable, entre comillas. ¿Entendés? Imagínate una compañía Claro, yo cervecera. pensé que Ya usan yo ellos pensé que agua. Ellos ya usan el agua para producir cerveza. Entonces dicen, mira, yo ya usé un montón de agua. Y digo, bueno, de alguna manera quiero reparar este daño. Entonces, ¿qué hago? Compro agua para que se quede en el arroyo en otro lado como para revertir este efecto. ¿Entendés? Ah, ok, listo. No, Pero, yo pensé que la pero compraban para utilizarla. producir cerveza ya genera, ya necesito utilizarla. ¿Ok? Ah, listo. Ok. ¿Ok? Era eso que me había quedado dando vueltas. Listo. Dale. Listo, mil gracias. No, por favor. Chao, hasta luego. Chao.